Bueno, nuestra lección es interesante. Habla del deseo de todas las gentes. Pero ¿cuál es el deseo de todas las gentes? Entonces, cuando vamos a nuestra lección, fíjense, empieza así. Lección 12 para el 20 de marzo de 2021. El deseo de todas las gentes. ¿Y qué aparece aquí? Aparece el sol con una cruz en el medio y una multitud yendo hacia el sol y la cruz. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es esto? Entonces, porque este no es Jesús. Entonces, si lo ampliamos un poco más, vamos a ver que Sí, tiene forma de pirámide. No, es un montón de gente caminando hacia el sol con la cruz en el medio. Ahora, pero son las que se juntan alrededor del cuerpo muerto. Claro. O sea, ¿esto qué es? Esto es la visión de Constantino. O sea, cuando Constantino vio esta visión, Satanás le dijo: con este signo, con esta imagen vencerás. Entonces, ¿por qué? Porque si todos los hombres van hacia el sol es Baal, y la cruz es un símbolo también de Baal. Entonces, ¿a quién estaría adorando? A Satanás. Fíjense que la profecía de Ezequiel 8 dice lo siguiente, que el cuarto paso de la apostasía sería que los varones ancianos estarían entre la entrada del templo de Jehová y el altar, y dando la espalda al templo de Jehová, y mirando ¿qué cosa? Para el altar y para el sol, porque en el templo de Jehová el pueblo cuando entraba le tenía que dar la espalda al sol, porque está puesto, siempre se disponía de ese modo, en el desierto y en Jerusalén. Entonces, pero cuando el pueblo entraba al atrio, le daba la espalda al sol. ¿Pero qué estarían haciendo? Se habrían dado vuelta, le estarían dando la espalda al templo de Jehová, y estarían mirando para el sol. Ahora, si uno mira, uno se para, por ejemplo, vamos aquí. Vamos a buscar, a ver, alguna imagen que tengamos del santuario, algún dibujito del santuario. Está acá. Entonces, este es un esquema del santuario. Acá está la entrada del atrio, acá está el altar, o sea, el pecador entraba y llegaba hasta el altar, y ahí hacía su ofrenda. Después está la fuente, acá está la puerta del templo, o sea, el tabernáculo, el lugar santo, y después está el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, cuando Salomón hizo el templo en Jerusalén, esto era el templo, abarcaba estos dos lugares, lugar santo y lugar santísimo. Y esta era la puerta del templo. ¿Y qué pasaría? Entre la entrada al templo de Jehová y el altar, aquí estarían los varones ancianos, dando la espalda al templo de Jehová y mirando hacia dónde, hacia el oriente, y adorando el sol. Entonces, si uno se paraba acá, ¿qué vería? El altar. Y simbólicamente, ahí hay una cruz, como lo dibuja la Iglesia de Roma. Entonces, el que le da la espalda a Jehová y mira para el oriente, ¿qué ve? Acá está el sol y ve la silueta de una cruz en el medio. Eso es lo que estarían viendo los que le hubieran dado la espalda a Jehová. Entonces, este símbolo que implica que toda esta gente le dio la espalda a Jehová y está adorando ¿a quién? Al sol, postrándose hacia el oriente. ¿A quién está adorando? No a Jehová, sino al príncipe de este mundo. Ahora, esto es parte del cumplimiento de la profecía, porque el pueblo de Dios fue llamado ¿a qué? Fíjense, a entender la profecía, especialmente el pueblo adventista. ¿Para qué? Porque la profecía del altar se cumplió cuando Jesús murió. Y cuando Jesús murió y se cumplió la profecía del altar, todo el resto de la profecía, que era simbólica, se transformó en las cosas reales. Y se abrió un camino. Hay un camino para llegar a la presencia de Dios. O sea, cuando esta profecía se cumplió, la del altar, de todos los sacrificios, se abrió un camino para que el pueblo pudiera ser lavado en la verdadera agua que ya estaba disponible, que es la justicia de Cristo, y vestido con la ropa del Cordero, poder entrar a donde el Cordero moraba con su Padre, porque el Cordero tomó nuestro lugar acá para que nosotros podamos entrar a la presencia de Jehová. Entonces, el que viene acá tiene que entrar a la presencia de Jehová y tiene que entrar por la puerta, recorrer el camino angosto hasta llegar a ser puesto en la mesa de los panes a proposición, porque este es el símbolo de la proposición de Dios.
panes sin levadura ungidos con aceite. Ahora, pero en vez de estar recorriendo el camino angosto, entrando por la puerta estrecha, Satanás nos tendría a nosotros mirando ¿qué cosa? A una cruz acá. Pero el pueblo de Dios cree que Jesús murió y sigue adelante, no se queda ahí. Porque tiene que ser lavado, tiene que entrar por la puerta, tiene que recorrer el camino angosto hasta llegar a la cima del monte Sión. ¿Dónde está justamente? ¿Dónde murió Jesús? Fuera del templo de Dios, en el lugar donde tienen que morir los pecadores, donde están los gentiles, acá. Ahora, si nosotros nos quedamos acá, nos quedamos con los gentiles, que como dice la profecía de Apocalipsis, se habrían apoderado del atrio, estarían ofreciendo en el atrio sacrificios a su Dios, al sol. Entonces, pero el pueblo de Dios tiene que, por supuesto, entender que el Cordero de Dios murió. Y por la fe en ese Cordero, en su justicia, puede entrar a la casa de Dios y recorrer el camino angosto hasta ser hecho parte de la iglesia triunfante y ser puesto en la cima del monte Sión, con pan sin levadura, reflejando plenamente la imagen de Jesús, como los 144.000 que van a tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. En cambio, los gentiles, ¿dónde van a estar? En el atrio. ¿Y qué van a estar haciendo? Adorando a su Dios. ¿Y cuál es su Dios? Este es el Dios de los gentiles. Este no es el Dios de Israel. Este es el Dios de los gentiles. Y este es justamente una compañía de idólatras gentiles que está adorando al sol. ¿Y cómo lo llaman? Cristo. ¿Y cuándo empezaron a llamarlo Cristo? En el tiempo de la apostasía. Por ello, este no es el deseado de toda la gente del que habla la Biblia. Este es el deseado de los lobos de Babilonia. Es el falso Jesús, este es el anticristo. No es el Jesús verdadero. Entonces, bueno, uno lo ve en la acción de la escuela sabática y es triste verlo, pero es lo que Dios dijo. Entonces, esto es parte de las abominaciones que nosotros veríamos cuando abriéramos los ojos, porque estamos viendo al Dios de Babilonia siendo reflejado en nuestras lecciones. Y no solamente en imágenes de este tipo, sino en imágenes filosóficas, porque siempre se nos está presentando no a Jehová, sino otra cosa. Bueno, pero volvamos a nuestra lección. Entonces, como lo venimos estudiando, porque eso era lo importante, nosotros tenemos que llegar a ver que la profecía de Isaías habla de nuestra generación especialmente, y fue dada para nosotros, o sea, se enfoca cuando venía en la primera generación, cuando Jesús viniera, y especialmente en la última generación. En el pueblo que recibió la misión de prepararle el camino a la segunda venida del Mesías, el pueblo cuya identidad profética empezó a ser definida en la ley de Moisés, el pueblo que fue llamado a ser, porque esa es nuestra misión, la simiente de la mujer, porque la simiente de la mujer no es solo Jesús, Jesús es el primogénito. Pero tiene que haber una batalla, porque con la profecía dice que habría un conflicto, Dios pondría un conflicto entre ¿quién? Entre la serpiente y la mujer. Y entre la simiente de la mujer y la simiente del dragón, los hijos de Satanás, y habría un conflicto. Y en la última generación, justamente la simiente de la mujer, los hijos de la mujer, que vamos a ver cómo Dios lo identifica en Isaías, con el primogénito entre muchos hermanos, con el Mesías, irían a la batalla y vencerían al dragón y a su simiente en la última batalla. Entonces fíjense que todas las profecías se enfocan ahí, en la última batalla. También está identificado en la profecía como el pueblo que no es pueblo, y esto es la ley de Moisés. El primero es Génesis 3:15 y el segundo es justamente el cántico de Moisés del Cordero, donde Dios dice que va a llamar a celos a el pueblo judío con un pueblo que no es pueblo. ¿Y cuándo lo va a llamar a celos? En el tiempo de la última batalla, como dice Daniel 12, en ese tiempo será libertado tu pueblo. Pero antes que sea libertado el pueblo de Daniel, tiene que haber un grupo de entendidos que resplandezca y enseñe la justicia a la multitud. Ese es el pueblo que no es pueblo, ¿no? Al que Dios identifica de ese modo, hablando de la iglesia, los sellados de la iglesia remanente, de la iglesia adventista. Y hay otra identificación que es en Daniel 2, que es la piedra cortada no con mano. ¿Por qué? Porque cuando la imagen, la gran imagen de Baal estuviera formada y pues, hubiera sido puesta en pie, estuviera una piedra cortada no con mano, que va a desmenuzar la gran imagen de Baal de la última batalla y se va a transformar en un monte que cubrirá toda la tierra. Va a ser una gran multitud. Y también en Daniel 12 se identifica a el pueblo adventista
a los seguidores purantistas como los entendidos que resplandecerán y enseñarán la justicia a la multitud en la última batalla. Entonces toda la profecía está apuntando ¿a quién? A ese pueblo, es una revelación importante para ese pueblo. E Isaías, justamente la profecía de Isaías, especialmente, Dios la dejó para ese pueblo. Para este pueblo al que Dios habría enviado a reparar la brecha hecha por el Papa, la Santa Ley de Dios, para que los lugares sagrados pudieran ser reedificados y pudiera profetizar de nuevo. El pueblo al que identifica como su mensajero, su escogido, su siervo. Y es el pueblo que estaría ciego y sordo, en la condición del ángel de la Odisea, sin saber en qué tiempo estaría viviendo ni cuál es su misión, como dice Isaías 42. Sordos, oíd. Entonces, ¿para quién fue dejada la profecía? Para que lo oyeran los sordos. Y vosotros, ciegos, mirad para ver. Para que los ciegos pudiéramos ver lo que Dios anunció. ¿Quién es ciego, dice Jehová, sino mi siervo? ¿Y cómo nos llama su siervo? Aunque estemos ciegos y sordos. ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Por qué? Pues somos el mensajero de Dios, el que tiene que profetizar de nuevo. ¿Quién es ciego como mi escogido? O sea, el pueblo antista es el pueblo escogido de Dios en este tiempo. Y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, y abre los oídos y no oye. Y como le indica en Isaías 55, para este pueblo fue dejada su palabra, especialmente las palabras de la profecía de Isaías, y estas palabras cumplirían su misión, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra. Para eso fue dejado Isaías, para darnos semillas, para que encontráramos cuál es el verdadero Jesús, la verdadera semilla del reino, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, con las palabras de la profecía de Isaías, Dios prometió, fíjense, abrir nuestros ojos y nuestros oídos para que pudiéramos ver y oír. Por eso es importante entender estas palabras, darnos la semilla del reino, para que nuevamente tuviéramos el Evangelio eterno, y pudiéramos sembrarla y Dios pudiera hacer germinar esa semilla. Darnos el verdadero pan, para que conociéramos al verdadero Mesías y tuviéramos el verdadero alimento. Hacer germinar y producir la semilla del reino en nuestros corazones, para que lleguemos a ser linaje bendito de Jehová, hijos de Dios. Esa es la promesa. Entonces, por eso es importante la profecía de Isaías, como Daniel, como el Apocalipsis, son, digamos, los tres libros más importantes para el pueblo de Dios en este tiempo. ¿Por qué habríamos llegado a estar en la condición descrita en Isaías 59? Vamos a ver lo que dice Dios en Isaías 59, después de mostrarnos, justamente en Isaías 58 cuál es nuestra misión, que tenemos que tocar trompeta en Sión y mostrarle a nuestros hermanos cuál es su pecado, o sea, qué está pasando en medio del pueblo de Dios y por qué estaríamos en esa condición. Ahora, y en Isaías 59 Dios nos dice que habríamos estado en esta condición porque nos habríamos dormido sin completar la primera etapa de nuestra misión, sin reparar la brecha hecha por el Papa, la Santa Ley de Dios, sin encontrar la puerta abierta y recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra por el hombre pecado. Porque como nos dormimos, entonces el enemigo habría aprovechado esa situación y habría mandado a sus siervos para que habrían venido a nosotros vestidos de ovejas con una misión. Ahora, ¿cuál es la misión de los lobos? Lo primero es cerrar nuestros ojos, ¿para qué? Para poder trabajar y que no nos demos cuenta. Y lo primero que tiene que hacer, como Dios le mostró a Elena, es dejarnos sin profecía, sin la luz de la antorcha que iluminaba nuestro camino en medio de la oscuridad de la noche. Y en el segundo tomo, mensaje selecto, página 21, dice Elena, Satanás está trabajando con todo su poder engañador para alejar a los hombres del mensaje del tercer ángel, que ha de proclamarse con gran poder. O sea, porque Satanás no quiere que sea predicado ese mensaje. No quiere que el pueblo entienda que está adorando un ídolo, el pueblo que está en Babilonia, y que deje de adorarlo a él, ¿no? Y que salga de Babilonia. Y en el Evangelismo, página 171, leemos, Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida, y es la palabra profética más segura. O sea, en la iglesia adventista se detendría la proclamación de ese mensaje. ¿Y eso daría lugar a qué?
permitiría que el pueblo de Dios, al que Dios había separado esas iglesias, empezara a tender puentes con esas iglesias. Y hubiera pontífices adventistas que establecieran diálogo con esas iglesias. Y la última cita de Elena dice lo siguiente: el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. O sea, sin profecía nos podría llevar por donde quisiera. Entonces los lobos tenían esa misión. Primer tarea. Segunda tarea, tenían que traer la comida y la bebida a los borrachos, con la comida al rey de Babilonia, para darnos a beber del vino el furor de la fornicación de la gran Babilonia. Ahora, en nuestro tiempo, como los Daniel y sus compañeros, nosotros tendríamos que decidirnos a no comer la comida del rey de Babilonia. Pero habría siervos malos que estarían comiendo y bebiendo con los borrachos, y comerían de esa comida, esa bebida, y se la darían al pueblo. Y por eso Dios necesita siervos fieles que le den otro alimento a su pueblo. Las palabras de la profecía, como Dios dijo, que nos va a dar el pan necesario para poder crecer. Y los lobos tendrían que sembrar la semilla de la cizaña en nuestros corazones, en todo el campo del Padre Familia. Y por supuesto, cuando nos despertáramos, eso ya habría pasado. Tendría que poner al falso Jesús, al que es la puerta ancha y el camino espacioso. Falta una vaca. Que lleva a la perdición, al anticristo, a la humillación asoladora delante nuestro. Tendría que poner un ídolo. Y estaríamos adorando un ídolo, al mismo ídolo que adora Jezabel y el falso profeta. Y tendrían que hacernos entrar por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás, para llevarnos a conocer las profundidades de Satanás y convertirnos en parte, no parta, bueno, hay varios errores porque no lo corregí, de la simiente del dragón y de su mujer, en hijos del padre de maldad, en hacedores de maldad. Y Jesús fue claro cuando dijo que la última generación, todos los que entraran por la puerta ancha, terminarían haciendo hacedores de maldad y tendrían poder incluso para hacer milagros y para engañar a sus hermanos. Y la tarea también que tienen los lobos es impedir que la iglesia remanente sea sembrada la verdadera semilla de trigo, porque cuando empezara a ser sembrada tendrían que arrancarla, ¿no? Y que una parte del pueblo antista llegue a ser parte de la simiente de la mujer, que lo vencerá en la última batalla, que lleguen a ser parte de la iglesia triunfante. Ahora, por eso los lobos están en medio nuestro. Y no vienen de paseo, vienen a trabajar y se esfuerzan por hacer lo que Satanás le mandó a hacer. Y Jesús dijo que en el tiempo de nuestra prueba, cuando nos empezáramos a despertar, por sus frutos reconoceríamos la presencia de los lobos vestidos de ovejas en nuestro medio. Y esos frutos son evidentes en estas lecciones de la escuela sabática sobre Isaías, ¿no? Y es claro, en las que encontramos lo siguiente. Primero, un silencio absoluto sobre las profecías de Isaías sobre la reedificación de los lugares asolados, la misión que identifica al pueblo antista, porque Isaías se enfoca en eso, como leemos en Isaías 58:12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y será llamado reparador de portillos. Esa es nuestra misión, reparar la brecha hecha por el Papa, restaurador de calzadas para habitar, para que el pueblo de Dios sepa cuál es la puerta angosta y recorra ese camino angosto que lleva a la vida. Entre por la puerta estrecha y recorra el camino angosto que lleva a la vida, porque ese es el camino que tiene que recorrer. Y por supuesto, como estos capítulos hablan directamente de eso, y es ignorado olímpicamente y se nos lleva al pasado o al futuro. Por eso lo que usan es lo que siempre usaron los lobitos. Usan el preterismo y el futurismo para desviar nuestra vista. Y la otra cosa que logramos, lo observamos, es la presencia en nuestras acciones de la bandera negra de los paganos, con las imágenes de los dioses paganos que llevaron los apóstatas a la iglesia primitiva, las imágenes a las que adoran Jezabel y sus siervos, los lobos vestidos de ovejas, los profetas de Baal. Ahora, y por esos frutos es evidente que en medio nuestro están los lobos. ¿Quiénes son? Los encargados de hacernos adorar al falso Jesús, los que se denominan la compañía de Jesús. O sea, pero nosotros sabemos que son la compañía del falso Jesús, es la compañía de la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Por eso lo que tenemos frente a nosotros es que no es el deseo de toda la gente, es el deseo de toda la gran Babilonia. Es el deseo del Papa y de los lobos. Las imágenes que aparecen en nuestras lecciones, cosa que Dios nos mandó no hacer ni honrar,
no son imágenes del verdadero Jesús, el verdadero deseado de toda la gente, es anunciado de la profecía, sino son cosas sacrificadas a los ídolos, son imágenes del anticristo, las imágenes con las que los paganos adoraban y adoran a Satanás. Dios nos mandó claramente no hacernos imágenes, ni honrarlos. Pero lo que aparece en nuestra lección, como recién lo vimos, que es esta imagen del centro, que es un reflejo de la imagen que Satanás le mostró a Constantino en su visión, y de lo que Roma le da a comer al pueblo de Dios. El sol con una cruz en el medio. Ahora, ¿ese es el deseo de toda la gente? No, ese es el anticristo. Y justamente Jesús nos advirtió que cuando vendría el anticristo, justamente vendría la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, justo antes que caigan las plagas, cuando llegue el fin. Pero cuando Él venga, va a venir en las nubes de los cielos, y este no viene en las nubes de los cielos. Este es el anticristo, ¿no? Es el sol con la cruz, y bueno, así va a venir. Este Jesús es la imagen detrás de la cual Satanás se le apareció a Constantino, entonces sumo pontífice romano, indicándole que con este signo, con esta imagen vencería. Esta es la imagen del dios de Babilonia, el dios de Constantino, el dios de Isabel, a la que empezaron a adorar los apóstatas de la iglesia primitiva para adorar a Satanás llamándolo Cristo, ¿no? Es la imagen que después quedó reflejada en la doctrina que crearon con cosas sacrificadas a los ídolos, la doctrina de la Trinidad. ¿Cuándo fue creada? En ese tiempo por los apóstatas, que ya era habitación de demonios, y en el 321, justamente, hicieron Constantino establecer el domingo como día de descanso dominical obligatorio en todo el imperio, y ellos empezaron a adorar el domingo, ¿no? Porque ya estaban cambiando los tiempos de la ley, era habitación de demonios, y por supuesto, ellos mismos son los que definieron la doctrina de Jezabel. Ellos hicieron la obra de Balaam, y con cosas sacrificadas a los ídolos definieron la doctrina de la Trinidad. Como dice Elena, la conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con capas de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. O sea, ¿qué pasó? ¿Quién triunfó? Constantino, como Satanás le había dicho. Su espíritu, o sea, los espíritus de demonios, dominó a la iglesia. ¿A qué iglesia? A la iglesia caída de Roma. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta violencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho la profecía como poniéndose a Dios y sentándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad, para lograr que, como dice la profecía, que toda la tierra lo adore a él, al dragón. Y estas son las imágenes a las que adora Roma. Entonces, ahí vemos primero el sol con la cruz, al que llamaron Cristo, y después vemos al sol con sus tres hipóstasis, porque el sol es el que se manifiesta, o sea, Baal, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, ¿qué tenemos acá? Tres personas coiguales, coeternas, supuestamente, que son Dios. Pero en realidad, ¿qué son? Baal el Padre, Baal el Hijo y Baal el Espíritu Santo, porque son tres ídolos. Este es Baal, y Roma es Babilonia, no adora al Dios verdadero. ¿Tiene algo que ver Jehová con esto? Vamos a ver que no. Como dice Elena, la gente quedó del todo engañada, se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás, y a Satanás adoraban, cuantos ante ellos se postraban. ¿A quién adora Roma? Estas imágenes. Y al adorarlas, ¿a quién adora? A Satanás. Esta es la doctrina que ahora une en puntos comunes doctrina y en una misma religión a la bestia del falso profeta, en la adoración del anticristo, al que ellos le preparan el camino. Entonces, como dice Elena, no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría, adora un ídolo. Y esta es la religión que, o sea, la adoración del mismo ídolo, los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. ¿Y a qué adoraría? A lo mismo que Roma. ¿Y pasó eso? Sí.
el 14 de febrero de 2010, la bestia y el falso profeta anunciaron en público se habían unido en puntos comunes de doctrina para adorar a quién, a Jesús y al Dios la Trinidad, de acuerdo a las definiciones de los primeros concilios ecuménicos de la Iglesia de Roma. Ahora, y eso que aparece a la derecha, ¿qué es? Es un cuerpo muerto, un cadáver. Como Jesús dijo, cuando no es Jesús, Jesús no quedó en una cruz. Los que están en el atrio adorando una cruz y adorando esa imagen, ¿quiénes son? Los gentiles. El verdadero pueblo de Dios sabe que Jesús resucitó, no está ahí, ese no es Jesús, ese es Satanás, un cuerpo muerto. Y que esos son los gentiles adorando a Satanás. Ahora, como Dios le mostró a Elena, en esta época, después cuando llegue el fin, sea predicado el fuerte pregón, aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración, pero el verdadero director de toda esta rebelión es ¿quién? Es Satanás, vestido como ángel de luz. Los hombres serán engañados y los exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán. Ahora, porque viene ahí Satanás, pero justo antes que caigan las plagas. ¿Y qué pasa? Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unen para exaltar a Satanás. O sea, cuando se unen puntos comunes de doctrina, ¿qué tienen ahí en esos puntos comunes de doctrina? Justamente las doctrinas por las que ellos definen una imagen de Satanás y adoran a Satanás. Y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y ahí se empieza a derramar las 7 últimas plagas sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Ahora, ¿y qué pasó? Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. ¿Y la bestia y el falso profeta son parte de la iglesia de Cristo? No. Ahora, ¿qué hacen nuestros dirigentes reconociendo a la bestia y el falso profeta como parte de la iglesia de Cristo? Porque lo hacen públicamente. Nos está engañando a nosotros, buscando que nosotros nos unamos a la bestia y el falso profeta y adoremos al anticristo. Esa es la obra de los lobos. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, y la doctrina de Jezabel, la doctrina que une a la bestia y al falso profeta, es la doctrina que los lobos vestidos de oveja introdujeron a medio del polantista, la doctrina que define a las 3 hipóstasis del dios Sol, el dios de Babilonia, el ser divino en su unidad, como lo llama Roma, a las que Isabel llama Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos una ilustración que hace la Iglesia Católica, que fíjense acá en el medio cómo pone, sin ningún, digamos, tapujo, ni ningún pudor, pone que el sol es el Dios al que adora. Adoran al sol, lo ponen en el cielo, ponen el sol, y ese es el triángulo, es el Dios al que adoran. Y justamente las puntas del triángulo son las hipóstasis a las que adoran, ¿no? Porque este es Baal. Entonces acá adentro tenemos Dios, del cual salen los rayos. Fíjense, los rayos no salen de acá, ni de acá, ni de acá. O sea, este hijo no es el sol de justicia, acá no salen los rayos. ¿Dónde sale? De acá, este es el Dios, este es el sol. ¿No? Y el sol es el Padre, el sol es el Hijo, el sol es el Espíritu Santo. O sea, Baal, Padre, Baal, Hijo y Baal, Espíritu Santo. Eso es lo que adora Roma. Este es el Dios de Roma y sus hipóstasis. Ahora, y lo mismo está en la Iglesia Adventista, porque para ilustrar la misma doctrina usan la misma imagen, solo que aquí, para no poner directamente la imagen del sol, ponen un círculo brillante, blanco casi, y lo llaman Dios. Y después unos círculos más oscuros, por eso las hipóstasis. Y este Dios es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Es lo mismo. Pero lo interesante es que acá hicieron que este brille más que los otros. Esas son las ilustraciones que tenemos en nuestra iglesia. Para ilustrar la doctrina de Jezabel. Y acá abajo tenemos justamente el libro La Trinidad, donde se introduce en la iglesia adventista todas las abominaciones de Roma. Cuando uno lee eso, ve, está lleno de abominaciones. Porque este es un ídolo, es el ídolo de Roma. Y los lobos tienen por misión darnos a beber del vino de Babilonia,
y llevarnos a entrar por la puerta que está definida en esta doctrina. Adorar al Dios Hijo de la Trinidad, que es la imagen de Satanás, porque Roma adora a Satanás de ese modo, y hacernos habitación de demonios, o sea, que recibamos al Espíritu Santo, entre comillas, que habita en Babilonia. Pero ¿cuál es el verdadero deseado de todas las gentes? Y esto es importante decirlo, porque esa es la misión de Elías. Tenemos que, como dice Isaías 58, alzar la voz. Y, digamos, habla voz en cuello, como Dios dice. Alza la voz, no temas. ¿Cuál es el verdadero deseado de todas las gentes? Como Jehová lo anunció en la ley de Moisés, por medio de todos los profetas, especialmente de la profecía de Isaías, al anunciar la identidad del Mesías, y justamente esto buscan ocultar los lobos vestidos de ovejas, solo existe una persona. Existe una sola persona que es Dios. Esto es redundante, así que lo vamos a eliminar. Existe una sola persona que es Dios, y esa persona es Jehová, nuestro Padre, el gran Yo Soy. Entonces, como leemos en el Cántico de Moisés, Deuteronomio 32, versículos 3 al 6, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto, la corrupción no es suya. Entonces, ¿por qué se habla de la corrupción? Porque Dios está perdonando a su pueblo, estaba cargando sus pecados, tenía que pagar por eso. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y dice el cántico, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, ¿no Él es tu Padre que te creó? Entonces, ¿por qué Jehová es nuestro Padre? Porque es nuestro Creador, ¿no? Él te hizo y te estableció. Entonces, en la palabra de Dios, Jehová es nuestro Padre porque es nuestro Creador. En la doctrina de Roma, y especialmente el credo de Nicea, había un Dios Padre porque era el que engendró un Dios Hijo, no a nosotros. Y ese Dios Hijo sería nuestro Creador. Eso es lo que dice la doctrina de Isabel. Ahora, ¿pero quién es Jehová? Es nuestro Padre, es nuestro Creador. Él nos hizo, ¿no? Como dice en Isaías también, nos formó con sus manos. Él nos formó con sus manos. Y en Deuteronomio 32, del 11 al 12, leemos, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos o pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió. ¿A quién? Al pueblo de Israel, de Egipto a Canaán. Y con él no hubo Dios extraño. O sea, ¿quién guió a Israel de Egipto a Canaán? Jehová, nuestro Padre. Y con él no había otro. Y en Deuteronomio 32, 39 dice, ved ahora, y nos dice a nosotros, abran los ojos y vean, que yo soy, yo, una persona singular. Nos habla en primera persona singular. Soy una persona. Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar con mi mano. O sea, esto es lo que dice la ley. ¿Y qué dicen los profetas? Por ejemplo, Isaías. Isaías 43, del 10 al 12. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿A quién le habla? A nosotros, los que tenemos que entender y tenemos que predicar y ser sus testigos. El siervo al que Dios llama. Antes de mí, dice Jehová, no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, ¿hay alguien que nos pudiera salvar? ¿Había alguien que nos pudiera salvar aparte de Jehová, nuestro Padre? ¿Había un Dios Hijo? No. Dice claramente, fuera de mí no hay quien salve. Dice, yo anuncié. ¿Quién? Jehová, nuestro Padre. Dice él, y yo salvé, e hice oír. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios y soy una persona singular, primera persona singular. Y en Isaías 44, del 6 al 8, y esto es importante, son las palabras que repite Jesús, para decirnos que Él es Jehová. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. O sea, Él es nuestro Rey y es nuestro Redentor y es nuestro Padre. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ahora, ¿qué dice él? Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué dice Roma? Que hay un Jesús que es hijo de un Dios Padre. Ahora, ¿pero qué dice Jesús en Apocalipsis? Yo soy el alfa y el omega.
El principio y el fin, el primero y el último. Y el Jesús de Roma no lo puede cumplir. ¿Por qué lo puede cumplir el verdadero Jesús? Porque Él es Jehová. Él es nuestro Dios y nuestro Padre. Por eso dice, yo soy la raíz de David, soy el padre de David, y soy el hijo de David, soy el linaje de David. Y termina diciendo Jehová, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Ahora, esta es la palabra de Dios, ¿es verdad o es mentira? Por supuesto que es verdad. No hay otro Dios aparte de Jehová, y Él es una persona singular. No hay fuerte, Él no conoce a ninguno. ¿Conoce Jehová nuestro Padre a otras personas que sean Dios y fuertes como Él? Evidentemente no. ¿Conoce a un Dios Hijo y a un Dios Espíritu Santo? Evidentemente no. Para afirmar lo contrario es necesario ocultar estos claros, así dice Jehová. ¿Por qué? Él dice que no. Y este claro testimonio de la ley y los profetas nos muestra que, primero, Jehová, nuestro Dios y Padre, no es parte de una trinidad o triada de dioses. El Dios de la Trinidad y todos sus componentes son ídolos, porque no tiene nada que ver con Jehová. El único Dios verdadero es Jehová y todos los otros son ídolos. Y a los que no creen a los que creen la doctrina de la Trinidad, evidentemente, aún no les ha amanecido. ¿Por qué? Porque lo que creen es contrario a la ley y el testimonio de los profetas. ¿Quién es el verdadero Mesías entonces? Y es evidente que es Jehová el Señor, el Dios fuerte, el Padre eterno. Él se haría hombre para salvarnos. Como leemos en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él sería el príncipe de paz. Ahora, ¿quién es el Dios fuerte? Jehová, es el Padre eterno. Él se haría príncipe de paz. No hay otro Dios aparte de Jehová. Y Isaías 40, del 3 al 5, es claro. Vos clama el desierto, esto es lo que haría Juan. Preparad camino ¿a quién? A Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y todas carnes juntamente la verán. Porque el Mesías es Jehová hecho hombre, Él sería hombre, Él sería el príncipe de paz. Como dice Pablo, ese es el misterio de la piedad. Y en Isaías 25:9 nos dice lo que van a decir los que esperen la segunda venida y lo vean venir a las nubes de los cielos. Y se dirá en aquel día, aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. El verdadero Jesús es Jehová. El Jesús de la Trinidad es un ídolo. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ese es el problema. Y por esa causa, en la profecía de Isaías, Dios anunció que cuando escucháramos el clamor de medianoche y pudiéramos ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, para empezar a recorrer el camino angosto que lleva la vida, deberíamos deshacernos de todos nuestros ídolos. Ahora, por supuesto, Dios sabía lo que iba a pasar, por eso lo anunció, por todos sus profetas. Isaías 30, del 18 al 23. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. ¿A quién está hablando? A la última generación de su pueblo, a nosotros. Y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente, el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. ¿Dónde? En los lugares asolados está hablando. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Cuando clamáramos a Él, entraría el hombre en la escobilla, como Dios le mostró a Mila en su sueño y le mostró a Elena. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. ¿Por qué a tus espaldas? Porque Dios anunció cuál es el camino por medio de todos sus profetas. Entonces, nosotros oiríamos sus palabras cuando arregláramos nuestras lámparas. Y esa palabra nos mostraría: este es el camino, dice, andad por él. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces, ¿qué pasaría cuando escucháramos estas palabras? Nos daríamos cuenta que estamos adorando ídolos. Pero esta parte, el versículo anterior, se lee en nuestra iglesia, pero el resto no. Entonces, ¿qué dice Jehová?
profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro, porque estaríamos adorando ídolos. ¿Y qué dicen? Las apartarás como trapo asqueroso, como la inmundicia que son. Sal fuera, les dirás. ¿A quién? A los ídolos que tenemos. ¿Y cuáles son? El Dios la Trinidad y sus hipóstasis, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo de la Trinidad, que son ídolos, que no tienen nada que ver con Jehová, ni con el verdadero Mesías, ni con el Espíritu de Jehová del Señor. Son ídolos, son los ídolos de Babilonia. Sal fuera, les dirás. Cuando nos hiciéramos de esos ídolos, entonces dará, ¿quién? Jehová el Señor, lluvia en tu cementera, cuando siembres la tierra, porque tendríamos que haber recuperado la semilla que nos daría su palabra, y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe. Entonces, fíjense que es claro. ¿Y cuáles son nuestros ídolos? Lo que está en nuestra lección y en nuestras creencias fundamentales son ídolos. Es la suciedad de la basura que los lobos trajeron de afuera. Y leemos en Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad, porque empezaremos a recorrer el camino angosto, pero no pasará inmundo por él, sino que el mismo Jehová estará con nosotros, con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y eso es lo que Dios nos dice. Eso es lo que nos dice Isaías. Tendremos que poner línea sobre línea lo que Dios le dice a la última generación. Y en Isaías 59 tenemos la promesa a la última generación. La profecía de Isaías 58 empieza mostrándonos que el pueblo que tendría como misión reedificar los lugares asolados, el pueblo de la iglesia remanente, necesitaría que le anuncien cuál es su rebelión y cuál es su pecado, dado que habrían dejado la ley de su Dios y estarían ciegos, para que se arrepintieran y sus oraciones pudieran empezar a ser contestadas por Dios. La profecía de Isaías 59 continúa mostrándonos el estado en el que estaría el pueblo de Dios, el pueblo adventista. ¿Y qué leemos en Isaías 59? He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿por qué Dios no contesta? ¿Por qué las vírgenes están desnudas? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahora, ¿qué pasa si estamos orándole al Dios de Babilonia? ¿Va a contestar Jehová? No. Por eso necesitamos oír el mensaje de Elías, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dioses de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. O sea, ¿qué enseñamos? ¿La verdad o la mentira? Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia. ¿Por qué? Porque todos se creerían ricos, nos creeríamos ricos. No hay quien clame por la justicia, nadie clama, un rico no cita nada. Ni quien juzgue por la verdad, confían en vanidad. Y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides. ¿Por quién puso esa semilla? La serpiente. Y tejen telas de arañas. El que comiere sus huevos morirá. O sea, el que comiere de la comida, de la mesa, de los borrachos, morirá, no vivirá. Y si los apretaren, saldrán víboras. Por eso el ángel de Odisea es desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo. Sus telas no servirán para vestir. ¿Ni cómo está el ángel de Odisea? Vestido. Todo lo que se hace en la iglesia no sirve. ¿Por qué? Porque son cosas sacrificadas a los ídolos. Ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad. Como Jesús dice, hacedores de maldad. Y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal. Se apresuran para derramar la sangre inocente. ¿Por qué? Porque vamos a ver, como Dios lo dijo, los que comen y beben de la mesa de los borrachos van a perseguir y golpear a sus hermanos. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento de sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Y es terrible esta descripción. Ahora, pero esto es lo que Dios dice pasaría con su pueblo. ¿Y cuál es su pueblo? Nosotros. ¿No? Como dice Isaías 59, por esto se alejó de nosotros la justicia. ¿Y quién es la justicia? Dios mismo se alejó de nosotros. Y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en la oscuridad. Ese es el ángel de la Odisea. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. No tenemos vida.
Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no lo hay. Salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Y es un problema muy delicado. Porque cuando conocemos tenemos que actuar y tenemos que arrepentirnos. Y si no, prevaricamos. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios. ¿Para seguir a quién? A otro. El hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Buscar y encontrar la verdad. Pero fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. ¿Por qué? Porque la iglesia se va a perseguir al que se aparte del mal. Y lo vio Jehová y desagradó sus ojos porque pereció el derecho en medio de su pueblo. Y vio que no había hombre, o sea, que no había quedado ninguno despierto y en la condición de Filadelfia. Y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. ¿Por qué? Porque los lobos avanzaron tranquilamente y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegáramos a esa condición, Dios actuaría y se vestiría de justicia como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. ¿Por qué? Porque Él va a actuar en contra de los que hicieron que su pueblo llegue a esta condición, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos. O sea, ¿quiénes harían esto? El enemigo que entró en el campo de padre de familia, y dar el pago a sus adversarios. El pago dará, dice, a los de la costa. ¿Y por qué los identifica así? A los de Babilonia, porque esta es la obra de los de Babilonia. Cuando su pueblo llegara a estar en esta condición, la condición del ángel de la Odisea, Jehová actuaría. ¿Por qué daría su pago a los de la costa? Porque ellos, los habitantes del mar y de sus costas, Jezabel y sus siervos, serían los responsables del estado de su pueblo, porque ellos le habrían dado a beber al pueblo de Dios del vino, el furor de la fornicación de la gran Babilonia. Y por eso habría caído, porque el mensaje del segundo ángel dejó de ser verdad presente cuando Dios llamó a su pueblo. Ahora, si Babilonia le daba a beber de ese vino al pueblo adventista, este mensaje volvería a ser verdad presente. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas, ¿a cuántas? A todas las naciones del vino, el furor de su fornicación. Y ese vino tendría que estar en medio de la iglesia adventista. Tendría que estar la comida y la bebida de los borrachos. Entonces, como lo anunció Jesús en el Sermón del Monte, Dios le permitiría a Satanás venir como río y arrastrar a todos los que edificaran sus casas sobre arena. En cambio, los que se volvieran de la iniquidad a Jehová, porque estaríamos en medio de iniquidad y de abominaciones, justamente ellos edificarían sus casas sobre la roca, sobre Jehová. Y así termina el capítulo 59. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque su nombre es su gloria, y su pueblo tiene que tener escrito este nombre en su frente, porque vendrá el enemigo como río. ¿Cómo qué viene? A producir el falso rayamiento, simulando ser el Espíritu de Dios. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y va a haber una batalla. ¿Dónde? En medio de su pueblo. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío, no el espíritu del enemigo, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni la boca de los hijos de tus hijos, de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre, cuando él se levantara para pelear por su pueblo. Y enfrentaría al enemigo que habría venido como río a su pueblo. Y todos los que edificaran su casa sobre la roca, ninguna casa caería, pero las otras caerían. Y en Isaías 60 encontramos la promesa de Dios a Jerusalén.
O sea, ¿quién es Jerusalén? En la profecía es la esposa del Cordero. Y vamos a ver lo que Dios le dice. Desde el tiempo en el que habrían sido echados por tierra al lugar santuario de Dios, el templo y la ciudad de Dios en el nuevo pacto. Y la verdad, Jerusalén no habría vuelto a tener hijos y no habría vuelto a existir un pueblo que conociera a su Dios. Pero en la última generación volvería a tenerlo. Jerusalén volvería a dar a luz. Aunque, como siempre, en la angustia del alumbramiento. Isaías 60, del 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová nació sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Esa es la promesa al pueblo de Dios. El pueblo está en la condición de la Odisea. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ahora, esta promesa no es nueva, se empezó a cumplir en Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, y es la promesa hecha por Dios a los 144.000 sellados de su pueblo, a las primicias de la gran multitud de los hombres que en la última generación serán hechos parte del templo y la ciudad de Dios. Porque como Jesús dice, al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, porque va a ser hecho parte de la ciudad de Dios. Y en Isaías 64 leemos, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, ¿a quién? A Jerusalén. Esta es la promesa a Jerusalén, que abra los ojos y mire. Es porque hacía tiempo que no tenía hijos y ahora de golpe va a tener hijos. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Este es el fruto del fuerte pregón. Primero va a haber 144.000 que van a estar en Sión, en la Sión, en Monte Sión, en Jerusalén, y después la multitud del mar va a salir de Babilonia y va a correr a Jerusalén y va a entrar por sus puertas. Y este será el resultado de la predicación del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Los de la costa, el pueblo que está en medio de la gran Babilonia, una gran multitud, esperará a Jehová. Esa es la promesa de Dios. O sea, Babilonia ataca a su pueblo y Dios responde, llamando a su pueblo que está en Babilonia. Y una gran multitud va a salir de Babilonia. Isaías 60, de 8 en adelante. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa, dice Jehová. ¿Quiénes? Los de Babilonia. Y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios, al Santo de Israel, que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros. ¿Por qué extranjeros? Porque estos son los obreros de la hora undécima. Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán. Porque mira, te castigué, mas sin mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Fíjense, se acaba el tiempo, gracias por el pueblo adventista, acaba el continuo, día 9 del mes 7 a la puesta de sol. Llega el día de la expiación. Y termina, porque Jesús confiesa el nombre de las primicias de las bodas. Pero ¿qué pasa? La promesa es que las puertas estarán abiertas para el pueblo que está en Babilonia. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes justamente. O sea, ¿de qué está hablando? Estos árboles hermosos son hombres, es un tipo, un símbolo de los hombres, de los redimidos, para decorar el lugar de mi santuario. Y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. ¿Quiénes van a venir? Los hijos de los gentiles que echaron por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Está hablando de los católicos. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo Israel.
Y por supuesto serán hechos parte del reino de Dios, porque la promesa es la misma para todos los obreros, el de la primera hora y de la hora undécima. Y en vez de estar abandonada y aborrecida, ¿por cuánto tiempo? ¿Hasta cuánto? Hasta la última generación. Tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de reyes mamarás, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Esto es lo que van a conocer todos los redimidos y todos los entendidos. Que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Y en vez de bronce, dice Jehová, traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo, y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y esta es la promesa que en el Apocalipsis Dios le hace a la Nueva Jerusalén. Es la misma promesa a la iglesia triunfante. Son las mismas palabras, como leemos en Apocalipsis 21, 22 al 27. Y Juan dice, cuando vio la Nueva Jerusalén, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella. Porque los redimidos son los que habitan al abrigo del Altísimo, no es un edificio. El edificio simbólico es el que estaba acá en la tierra, pero tanto el templo de Jerusalén como el santuario del tabernáculo del desierto son un símbolo del verdadero reino de Dios, el que fue instaurado en Pentecostés del año 31, y donde Jesús empezó a edificar el templo de Jehová con piedras vivas, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y es el Cordero, porque hay un solo verbo, el Señor Dios Todopoderoso, un solo sujeto, es el templo y es el Cordero. Es claro esto. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, por eso hay que ser limpiado, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y la promesa de Dios a las primicias de los sellados, a los primeros llevados a Sión en la última generación, es que en el día de la batalla el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Esa es la promesa para nosotros. Por eso Dios nos manda a buscar a nuestros hermanos, en primer lugar, porque la primera cosecha se hace en la iglesia adventista. Y después, con el poder de la lluvia tardía y el testimonio de un carácter semejante al de él, viene el resto. Isaías 60, 21, y tu pueblo, todos ellos serán justos. ¿Va a haber alguno que no sea justo? No. Todos son justos, todos son panes y levadura. Para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío. Mis hijos, dice Jehová, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño, el más pequeño, los 144.000, vendrá a ser 1000. El menor, un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo, haré que esto sea cumplido pronto. Ahora, esta es la promesa de Dios, y es el gozo puesto delante de los 144.000. O sea, primero, la salvación de las ovejas perdidas de la casa de Israel, y después, la gran multitud que va a salir de Babilonia, y la promesa es que el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Y esa promesa se va a cumplir, porque esta es la palabra profética más segura. Y después de esta promesa, en Isaías 61, Dios establece cuál es la misión de Jesús y nuestra misión. Y es importante esto. Y en nuestra lección, por supuesto, se la pasa por arriba. Cuando inició su ministerio, Jesús leyó solo las primeras palabras de la profecía de Isaías 61,
que definían su misión, anunciando que en ese tiempo iba a comenzar el año de la buena voluntad de Jehová, anunciando que el reino de los cielos, el reino de Dios, se había acercado. Y en Isaías 61 leemos: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. O sea, ¿con qué fue ungido Jesús, el Mesías? Con el Espíritu de Jehová el Señor, con la presencia de Jehová el Señor. ¿Por qué es el Espíritu de Jehová? La presencia de Jehová. Jehová estaba morando en el Mesías. Por eso Jesús decía: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Me ha enviado. Por eso Jesús era su mensajero: a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Por cuanto Jesús muriera, seríamos redimidos de la esclavitud del pecado y podríamos salir de la esclavitud y volver a entrar en la casa de Dios y nacer de Dios, como hijos de Dios, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Habría un periodo, que es el tiempo de gracia, en el que la puerta estaría abierta, la puerta del reino de Dios estaría abierta, y empezó en el Pentecostés del año 31, y se cerraría ¿cuándo? Cuando llegue el fin, en el fuerte pregón. Por eso es a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza al Dios nuestro. Ahora, el día de la venganza es cuando caigan las plagas, después de que llegue el fin. Pero Jesús paró ahí y no siguió. ¿Por qué? Porque esa es la parte de su misión. Él tenía que venir a anunciar la llegada del año de la buena voluntad de Jehová, morir por nosotros y explicar a los discípulos del Evangelio y sembrar la semilla del reino en el corazón de ellos, y después tenía que ir al cielo para empezar su nuevo ministerio en Pentecostés. Ahora, ¿y qué pasa con el resto de la profecía de Isaías? ¿Y cómo se cumple? Se cumpliría en la última generación. Pero ¿qué pasó? ¿Qué predicaba Jesús? Como leemos en Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Porque el año de la buena voluntad de Jehová es el tiempo cuando la puerta del reino de Dios está abierta y cuando Dios llama a sus hijos y cuando sus hijos tienen que ejercer el ministerio de la reconciliación, diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿Qué quiere decir? El tiempo para establecimiento del reino de Dios se ha cumplido, va a ser establecido ahora. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y ese mismo Evangelio es el que tenemos que predicar nosotros, el Evangelio del reino de Dios, y es el que primero tenemos que vivir para ser hechos parte del templo de la ciudad de Dios. Entonces, ¿qué pasó con Isaías 61? No se cumplió en el tiempo de Jesús. ¿Se cumplió con los apóstoles? No. ¿Cuándo se cumpliría? En la última generación, porque se cumpliría el tiempo en el que los lugares asolados serían reedificados. Y claramente Dios está hablando de nosotros. Fíjense Isaías 61:4. ¿Qué dice? Reedificarán las ruinas antiguas. ¿Quiénes? Los que Dios llamó a reedificarlas, el pueblo adventista. Entonces esa es una clara identificación del tiempo en que se cumplía esta profecía. Entonces esta profecía se completaría en el tiempo de la última generación, cuando habría nuevamente un pueblo entendido que habría recuperado el conocimiento de la verdad, que nuevamente conocería a su Dios, a Jehová, y que sería ungido con el Espíritu de Jehová el Señor. Con ellos, los lugares asolados serían reedificados. Y nosotros tendremos que poder decir lo mismo que Jesús, porque tenemos que completar la misión de Jesús. Los hermanos de Jesús tienen que poder decir lo mismo que Jesús. ¿Y qué cosa? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Eso van a decir los hermanos de Jesús. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Esa es la misión del primer ángel, que predica el Evangelio eterno, porque ahora tiene de nuevo el Evangelio eterno y lo predica. Y predica cuál es la promesa de Dios y a quién hay que adorar, quién lo va a cumplir, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Qué pasa? Cuidado, está por llegar el tiempo cuando las 7 últimas plagas van a ser derramadas sobre la bestia y el falso profeta y todos los que estén adorando a la imagen a la que adora la bestia. Y hay que proclamarlo. No solamente el Evangelio eterno, darles el alimento a tiempo a nuestros hermanos, y hay que proclamar que está por llegar el día de la venganza del Dios nuestro.
¿Y cómo lo sabemos? Por las señales de los tiempos que vemos. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, porque primero la misión empieza por los afligidos de Sión, por los que se angustien y lloren al ver lo que pasa en medio de la iglesia, como Dios le dijo a Elena. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados, ¿quiénes? Los sellados del pueblo de Dios, los que se angustian y lloran, serán llamados árboles de justicia, árboles cuyo fruto es la justicia, árboles justos, plantío de Jehová, para gloria suya, hijos de Dios. Y fíjense, estos son los que van a reedificar. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y esto es lo que quiere impedir Satanás. Y justamente la profecía se enfoca en esto, en nosotros, en la última generación de la iglesia remanente. Y por eso tenemos que darle alimento a tiempo a nuestros hermanos y tocar trompeta en Sión. Como lo anuncia la profecía, estaría por finalizar el año de la buena voluntad de Jehová y estaría por llegar el día de la venganza del Dios nuestro. Y este mensaje debería ser predicado en primer lugar a los afligidos de Sión, a los que se angustien y lloren en Sión, a los de la iglesia remanente que serán hechos columna en templo y la ciudad de Dios. Luego, el mensaje debería dirigirse al pueblo de todas las naciones, a los que serán los obreros de la 1ª, porque el que escuche y se una al espíritu de la esposa, también predicará el mismo mensaje. Y va a poder decir lo mismo: el espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová. Y extranjeros, dice la profecía, apacentarán vuestras ovejas. ¿Por qué? Porque se unirán al espíritu de la esposa y serán los obreros de la 1ª. Apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. El pueblo que estaba en Babilonia. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios saldrá de Babilonia. Y a eso Dios llama las riquezas de las naciones. Y con su gloria, ellos también van a reflejar la gloria de Dios. Seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perfecto. ¿Con quiénes? Con los que se angustien en Sión, los que llegan a ser sus sacerdotes, sus ministros. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. ¿Por qué? Porque esa predicación va a dar fruto. Y sus renuevos en medio de los pueblos, todos los que los vieren, reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Porque como Jesús iba a tener hermanos, los 144.000 van a tener una gran multitud de hermanos. Y todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová, que son hijos de Dios. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación. Esto es lo que van a decir quienes, los ángeles de Odisea, que ya no van a estar desnudos, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Va a haber árboles de justicia y todo el mundo los va a ver. Esa es la obra de Dios. Y se van a ver los hijos de Dios. Esa es la promesa. Y esa promesa empieza por nosotros, por el pueblo, que ahora es desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Esta es la promesa de Dios al pueblo que estaría en la condición de la Odisea. ¿Y cómo estaría? Desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo y creyéndose rico. Y justamente este es el pueblo al que Él está llamando para hacerlo parte de su esposa. Y esto es lo importante de la profecía de Isaías, el llamado a su pueblo, a nosotros. Es lo que tenemos que entender. Y esta es la promesa de Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad. Y que tengas un hermoso y feliz sábado.